En un mundo donde los días terminaban con el sol ocultándose detrás de las montañas y las noches se iluminaban por el fuego de los campamentos, nació una historia que cambiaría para siempre el significado de la palabra forajido. Una historia de lealtad, de dolor, de redención. Hoy te contaré la vida de Arthur Morgan, un hombre creado por la violencia, pero que encontró la humanidad donde menos lo esperaba. Un personaje que no solo marcó a quienes lo rodearon, sino también a millones de jugadores alrededor del mundo. Este es el camino del forajido más humano del viejo oeste. Capítulo 1. Infancia y orígenes. Arthur Morgan nació en 1863 y desde su primer aliento el destino ya lo tenía marcado. Su madre murió cuando él aún era un niño y su padre, Neil Morgan, era un criminal errante que pasaba más tiempo preso que en libertad. Cuando Neil murió, Arthur quedó completamente solo, sin familia, sin hogar, sin rumbo. Pero la vida es extraña y a veces incluso en el barro puede nacer una oportunidad. A los 14 años tomó una decisión que definiría su destino. Se unió a la banda de Dutch van der Linde y de Josiah Matthews. No sabía leer, no sabía escribir, pero sabía sobrevivir. Y para Dutch eso era más que suficiente. Para Arthur, Dutch no solo fue un líder, fue un padre y Josiah un maestro. Con ellos aprendió a montar mejor, a disparar mejor y a vivir bajo un código. Robamos a los ricos, nunca matamos sin razón y cuidamos a los nuestros. Era una familia improvisada, pero era la única que Arthur tenía. Capítulo 2. Del forajido más temido y respetado. Los años pasaron y Arthur Morgan se convirtió en los que muchos consideraban el brazo derecho de Dutch. Un hombre duro, implacable, pero también inteligente. Tenía un don natural para la pistola, pero también una curiosa habilidad para leer a las personas, incluso cuando él mismo no sabía leer de todo bien. La banda prosperaba, golpes grandes, botines enormes, viajes por todo el oeste. Arthur era el ejecutor, el mensajero y muchas veces el mediador. Pero algo dentro de él siempre fue diferente al típico forajido. Tenía un corazón que le costaba mostrar. Lo veía en los más indefensos, en los pobres, en los oprimidos. Sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero intentaba ser un buen hombre dentro de un mal camino. Y aunque él nunca lo admitiera, dentro de esa vida llena de violencia, seguía buscando una razón para creer que aún quedaba algo bueno en él. Capítulo 3. Blackwater, el comienzo del fin. Entonces llegó el golpe de Blackwater, un plan que debía ser perfecto, un plan que, según Dutch, los llevaría a la libertad. Pero la libertad no llegó ese día. Llegaron las balas, llegó el caos, llegó la muerte. La banda perdió gente importante, dejó atrás un botín enorme y tuvo que huir sin mirar atrás.
Y ese fracaso, aunque Dodge nunca lo admitiera, lo quebró. La huida hacia las montañas, bajo el frío y la nieve, marcó el inicio del declive. Era un barco a punto de hundirse. La banda ya no era familia. Arthur, por primera vez, empezó a sentir que quizá Dodge no era el hombre que él creía. Capítulo 4. Lealtad contra realidad. Mientras la banda intentaba sobrevivir, Arthur veía cómo Dodge cambiaba. Ya no hablaba de sueños. Ahora hablaba de venganzas. Ya no quería proteger a la banda. Quería demostrar que él tenía razón, sin importar cuántos murieran. El hombre que lo crió empezaba a sentirse como un desconocido. Y el desconocido que parecía siempre tener una sonrisa falsa. Micah Bell empezaba a acercarse peligrosamente a Dodge. Arthur lo sabía. Ese hombre era veneno. Pero Dodge, cegado por el orgullo, no escuchaba. La lealtad que había guiado a Arthur toda su vida empezaba a enfrentarse con una nueva palabra: duda. Capítulo 5. La enfermedad, el giro definitivo. En medio de ese caos, la vida le dio a Arthur un golpe que ningún enemigo podría igualar. Una enfermedad silenciosa, mortal, irreversible. Tuberculosis. Te queda poco tiempo, le dijeron. Y por primera vez Arthur sintió miedo. Miedo no de morir, sino de mirar atrás y darse cuenta de que había pasado su vida entera huyendo de sí mismo. Esa enfermedad no lo debilitó, lo despertó. Arthur entendió que había cosas más importantes que el dinero, el botín o la reputación. Entendió que había vidas que podría salvar, daños que podría reparar y un legado que podía dejar, aunque él jamás fuera recordado. Capítulo 6. John Marston. El hermano que no llevaba su sangre. Entonces Arthur miró a John Marston, un hombre terco, impulsivo, pero con un corazón muy parecido al suyo. Un hombre que tenía algo que Arthur jamás podría tener: una familia que lo esperara. Jack, Abigail, un futuro. Arthur entendió que su misión ya no era sobrevivir, sino asegurarse de que John sí pudiera hacerlo. Durante misiones, peleas y decisiones difíciles, Arthur fue dejando atrás la vida de forajido y empezó a actuar como un mentor, un hermano, un protector. Mientras Dodge se hundía en la locura, Arthur se elevaba hacia su redención. Capítulo 7. Traiciones y el último respiro. Cuando el castillo de Dodge finalmente colapsó, la verdad
salió a la luz. Micah había estado traicionando a la banda y Dutch nunca quiso verlo. Arthur enfrentó a Micah en la montaña, agotado, herido, enfermo, pero decidido. Luchó no por él, sino por John, por la banda que alguna vez fue su familia, por el hombre que quería ser, no el que había sido. La pelea fue brutal y en sus últimos segundos Arthur vio a Dutch marcharse, confundido, derrotado, incapaz de aceptar lo que había creado. Y entonces Arthur se dejó caer, miró el amanecer, respiró profundo y en silencio dejó que la vida se apagara. Murió en paz, murió libre, murió siendo el mismo. Epílogo: el legado de un forajido. Arthur Morgan no tuvo estatuas, no tuvo funerales. El mundo no lloró su muerte. Pero tú, jugador, sí lo hiciste. Porque Arthur no solo fue un forajido, fue un hombre roto, buscando hacer el bien en sus últimos días. Un símbolo de que incluso en la oscuridad más profunda siempre se puede elegir ser mejor. Gracias a él, John Marston pudo escapar, pudo construir una vida, pudo tener la oportunidad que Arthur nunca tuvo. Y aunque su tumba permanezca oculta entre montañas, su historia vive en cada persona que lo conoció jugando. Arthur Morgan fue muchas cosas, pero al final fue algo más grande que un criminal. Fue un hombre que encontró redención y por eso jamás será olvidado.